Bienvenidos a esta nueva unidad del módulo de entornos de desarrollo donde veremos el diseño y realización de pruebas. En esta unidad veremos una introducción al concepto de prueba, características que han de cumplir un banco de pruebas, los tipos de prueba que podemos encontrar, las diferentes fases en las cuales podemos realizar pruebas, las pruebas de tipo estructural, también denominadas de caja blanca, las pruebas de tipo funcional, también denominadas de caja negra, y sistemas para automatización de pruebas. Una prueba es una verificación dinámica del comportamiento del software a partir de un conjunto finito de casos de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo es, a partir de un conjunto de casos muy determinado, ya que no se pueden probar todos los casos, trataremos en tiempo de ejecución de verificar que el software realiza aquella función para la que estaba diseñado. El objetivo siempre será encontrar posibles defectos en el software. Una prueba tiene éxito si realmente encontramos un defecto en el software, y una prueba no tiene éxito si realmente hay defectos pero no los hemos encontrado. Para que una prueba sea correcta debe cumplir tres propiedades. Debe ser finita, ya que es imposible probar todos los casos posibles, y tampoco vamos a garantizar en ningún caso, por mucho que probemos, que el software está ausente de defectos. Tiene que ser dinámica, es decir, el software habrá que probarlo, y tienen que ser guiadas. Esto viene dado evidentemente por el tema de la finitud. Deberemos tener una serie de casos en los cuales vamos a hacer las pruebas. Para clasificar las pruebas podemos establecer diferentes tipos de clasificaciones. Podemos establecer una clasificación en función de la etapa del desarrollo en la que hacemos la prueba. También podemos hacer una clasificación en función de si conocemos o no conocemos el software que estamos probando. Y una última clasificación es esta que estamos viendo en pantalla, en la cual distinguimos entre pruebas de verificación, que es que estamos comprobando si el software realiza aquello para lo que el análisis ha pensado que tiene que funcionar, es decir, si estamos haciendo el producto de manera correcta, y pruebas de validación, en la cual estamos viendo si estamos haciendo el producto que quiere el cliente. Bien, en función de la fase del desarrollo en la que nos encontremos, podemos realizar un tipo de prueba u otra. En primer lugar, para verificar el funcionamiento de cada componente, deberemos de realizar una serie de pruebas unitarias. Una vez se ha verificado que cada componente funciona correctamente, deberemos verificar que todos esos componentes ensamblados entre sí también funcionan correctamente mediante pruebas de integración. Hecho esto, deberemos verificar que el software integrado es capaz de cumplir con los requisitos del sistema mediante pruebas de sistema. Una vez hemos verificado los requisitos del sistema, deberemos pasar el software a producción, es decir, a el sitio donde realmente va a ejecutar. En este caso deberemos efectuar pruebas de implantación. Y por último, deberemos verificar que ese software que hemos implantado realmente está satisfaciendo las necesidades de los usuarios, y para ello se realizarán pruebas de aceptación. En función de si conocemos o no el código a probar, podemos diferenciar entre pruebas estructurales o de caja blanca y pruebas funcionales o de caja negra. En las pruebas de caja blanca, que son las que vamos a ver ahora, conocemos el código a probar. Por ello, las pruebas que vamos a realizar son orientadas a verificar que ese código realiza aquellas actividades para las que fue diseñado. Existen pruebas de cubrimiento, en las cuales vemos si se ejecutan todas las sentencias del código. Pruebas de condiciones, en la cual vamos a ver si a todos aquellos ifs
o condiciones que hemos puesto en el código se ejecutan, y pruebas de bucles en las cuales veremos si un bucle se ejecuta o no se ejecuta correctamente. Para verificar o realizar estas pruebas utilizaremos lo que denominamos casos de prueba. Un caso de prueba es un conjunto formado por un valor de entrada, unas condiciones para la ejecución o precondiciones, las acciones que vamos a realizar si se cumplen dichas precondiciones y el resultado que debemos obtener a partir de esos valores de entrada. El aspecto que puede tener un caso de prueba sería similar al siguiente, en la cual definimos cuál es el objetivo de esta prueba, un identificador, un nombre, las precondiciones que debemos de cumplir, los pasos que vamos a ejecutar en dicho caso de prueba y el resultado que debemos obtener. Hemos dicho que las pruebas de caja blanca se diferencian en pruebas de cubrimiento, pruebas de condición y pruebas de bucle. Las pruebas de cubrimiento son aquellas destinadas a verificar que todas las sentencias que hemos puesto en el código se ejecutan. Evidentemente, para realizar una prueba de cubrimiento necesitaremos varios casos de prueba, porque necesitaremos verificar cada uno de los caminos que ejecuta el código. También es verdad que posiblemente y muchas veces no sea posible verificar todos los caminos, por ejemplo, porque hayamos puesto código para controlar algún tipo de excepción que no seamos capaces de generar, es decir, notificación o detección de errores internos del código que nosotros no podamos generar. Una prueba de condición es aquella que está destinada a verificar que se cumplen todas las partes de una condición. Aquí también necesitaremos varios casos de prueba, tantos como condiciones tengamos dentro del código. Y otra vez puede ser posible no cubrir todas las condiciones en función de la complejidad de las mismas. Por último, tendremos las pruebas de bucles destinadas a verificar que el bucle se ejecuta las veces que hemos pensado que se tiene que ejecutar. Deberíamos diferenciar entre un bucle simple, es decir, no anidado, en el cual debemos verificar que se repite 0, 1 y 2 veces por la parte inferior, un número n de veces más o menos habitual, y que se repite el máximo menos 1 y el máximo más 1 no se llegue a cumplir. En bucles anidados tendremos que verificar que las repeticiones se hacen con un número medio típico por cada nivel de anidamiento que tengamos. Bien, las pruebas funcionales o de caja negra son aquellas pruebas en las cuales no conocemos el código internamente, y lo único que conocemos es la funcionalidad que debe de cumplir dicho código. Por eso se denominan de caja negra, porque es una caja opaca que nosotros no vemos, pero sabemos el valor que tiene que entrar y el valor que tiene que salir. Para ello, lo que no podemos utilizar el enfoque de casos de prueba ni de tipos de prueba de cubrimiento, condición ni bucle, y en su lugar debemos de utilizar clases de equivalencia. Esas clases de equivalencia se tienen que apoyar en el uso de valores límite. Las clases de equivalencia lo que harán será segmentar los posibles valores de entrada para dividirlos en clases que nosotros podamos verificar que se van a cumplir. Tal y como hemos dicho, una clase de equivalencia lo que hace es coger el conjunto de datos de entrada y dividirlo en grupos que deben generar el mismo tipo de respuesta por parte de nuestro software. Aquí vemos un ejemplo en el cual tenemos una función que debe detectar si un número es primo, que toma como valor de entrada un número entero y debe devolver un booleano indicando si el número es primo o no es primo. Bien, podríamos dividir las clases de equivalencia para esta función en 4. Una primera clase en la cual veamos si el número es primo mayor o igual que 2, que sería esta, 2, 3, 5, 7, 11.
Una segunda clase en la cual tenemos un número que no es primo y es mayor o igual que 2, sería esta, 4, 6, 8, 9, 10. Una tercera clase con valores singulares a las cuales no se puede hacer la prueba de las primeras clases, serían el valor 0 y 1. Y una última clase en la cual no vamos a probar porque son números que se salen de rango. Nosotros vamos a hacer la prueba del número primo sobre valores positivos. Bien, para construir cada clase de equivalencia debemos utilizar un conjunto de valores. ¿Qué valores son necesarios? Una serie de valores típicos, normalmente del centro de la clase, el primer y segundo valor del rango, el penúltimo y último valor del rango y también los valores adyacentes a nuestro rango que estén en otra clase de equivalencia. ¿Por qué utilizar valores adyacentes? Porque lo más usual es que los programadores cometan errores en los valores frontera, es decir, utilizar por ejemplo el símbolo de mayor en vez de el símbolo de mayor o igual. Para el ejemplo que hemos visto antes, los posibles valores límite podrían ser los siguientes, es decir, la primera clase comenzaba con el valor 2, el cual tiene que estar incluido, el siguiente valor también debería estar incluido y un valor de la clase 2, es decir, no, perdón, de la clase 3, el valor 1. También tendríamos que hacer la prueba con un valor intermedio, el 7. En la clase 2 también cogeríamos los valores inferiores y un valor intermedio. En la clase 3 cogeríamos los únicos dos valores que están en la clase y adyacentes. Y en la clase 4 simplemente cogemos los valores frontera de la clase, un valor medio y el valor adyacente. Y con eso tendríamos construidas nuestras clases de equivalencia. Aparte de escoger los valores límite para la clase de equivalencia, deberíamos indicar cuál debería ser la respuesta del software ante esos valores. Bien, la fase de pruebas, como habéis podido deducir, implica mucho trabajo, con lo que una actividad fundamental del desarrollo es la automatización de las pruebas. Dentro de lo que es la automatización podemos distinguir entre lo que es la verificación de pruebas mientras estamos desarrollando, que es lo que podríamos denominar depuración, es decir, buscar errores en el código. Esa depuración la hemos visto en una unidad anterior, la hacemos a través de depuradores o la podemos hacer manualmente a través de trazas. Y una segunda fase de la prueba es realizar todas estas pruebas que hemos visto a lo largo de esta unidad, ya sean pruebas de caja blanca o pruebas de caja negra, realizarlas a través de nuestro entorno integrado de desarrollo. Existen diferentes herramientas que nos permiten realizar estas pruebas de manera automática. En Java tenemos JUnit y en Visual Studio tenemos NUnit. Bien, para esta unidad realizaremos tres prácticas. Realizaremos una primera práctica de realización de trazas para que veamos lo que es una verificación manual de código. Realizaremos una segunda práctica en la cual haremos un diseño de pruebas manual. Haremos una prueba de caja blanca y haremos una prueba de caja negra. Y por último haremos una tercera práctica en Visual Studio en la cual realizaremos un diseño de pruebas unitarias, es decir, para un solo módulo con la herramienta NUnit.